Capítulo 8. A Egipto, 1921. A Indiana Jones. Perdón por tener que escribir esta carta tan corta. No tengo mucho material para escribir. Me alivia que hayas decidido quedarte con Ana, y me halaga la elección del nombre. Entiendo lo difícil que debe ser para ti ahora mismo, y admiro mucho que hayas decidido continuar con tu educación a pesar de las dificultades. Eres más fuerte que yo, Skimpy. En cuanto a la reunión, estaré en Nueva York del 15 al 25 de noviembre. El capitán tiene asuntos especiales en la ciudad, así que nos darán permiso para bajar a tierra. Si te viene bien, quizás puedas encontrar tiempo para verme un par de días. Si es así, trae a Ana contigo. Saludos, Richard Simmons. Sonó la campana de la escuela. Gracias a todos por asistir, dijo el profesor Ravenwood desde el frente del aula mientras las sillas se arrastraban y los estudiantes se dirigían a la salida. A quienes se gradúen este año, les deseo suerte. Como último recordatorio, la fecha límite para entregar sus trabajos finales es el 21. Si necesitan ayuda, tendré mi horario habitual de oficina hasta el 19, cuando salgo para Egipto. Indiana recogió sus libros de texto por última vez y los metió en su mochila mientras se unía a la fila de estudiantes que salían del aula. Ese día marcaba el último día de clases de su licenciatura en Ciencias Humanas. Sus calificaciones hasta el momento habían sido prometedoras, lo que le permitía aprobar con honores y conseguía mantenerse al día con sus tareas finales. Pero justo cuando pasaba por la salida principal del salón de conferencias, una voz lo llamó: «Señor Jones». Indiana se giró y se detuvo al ver a Abner Ravenwood, con el maletín a la mano, saliendo del aula. Con una sonrisa, Indy inclinó su sombrero fedora y dijo: «Buenas tardes». «Indiana, ven a mi oficina», ordenó rápidamente el profesor, abriéndose paso entre la multitud y haciéndole un gesto para que lo siguiera. Cruzando el campus y entrando en el edificio de oficinas y administración, los dos hombres subieron unas escaleras hasta llegar a la oficina de Ravenwood. No era la primera vez que Indiana visitaba el espacio de trabajo del profesor, ya que había buscado ayuda con sus tareas varias veces antes de ese día. Nada en particular había cambiado en el espacio. Indiana observó todas las pertenencias y materiales habituales de Ravenwood en sus lugares habituales. Había un escritorio en el centro de la habitación, con unas ventanas con persianas a su izquierda y la puerta a su derecha. Una fotografía de Abner, una mujer y Marion, una niña pequeña, colgaba torcida en la pared. Un reloj marcaba el tiempo justo encima. En una de las paredes colgaba una estantería llena de libros académicos sobre la tradición bíblica, que en cierto modo le recordaban a Indiana a su propio padre. Sobre la estantería colgaban varias reliquias, la mayoría recreaciones de artefactos africanos que Ravenwood había desenterrado a lo largo de los años. Junto a ellas, colgaban numerosas reliquias egipcias recreadas de forma similar, todo como símbolo de estatus de la legendaria carrera del arqueólogo. Ravenwood se sentó en su silla, indicándole a Indiana que se sentara frente a él. Quitándose el sombrero, el estudiante miró a su profesor con extrañeza. «¿Estoy en problemas, profesor?» «Para nada», Ravenwood negó con la cabeza. «Este año es tu último en el programa de licenciatura, ¿no?» Indiana asintió. «¿Y ya te graduarás?», insistió Ravenwood. «Bueno, sí», se encogió de hombros Indiana. «¿Y planeas estudiar una maestría?». Eso hizo que Indiana se estremeciera. Dolido, se encogió de hombros y dijo: «No sé. Me gustaría, pero no he tenido mucha suerte con los ascensos ni los aumentos en el trabajo. No sé si realmente podría mantenerme». «Bueno, ahí es donde puedo ayudarte». Ravenwood esbozó una sonrisa que le hinchó las mejillas e hizo que sus gafas reflejaran la luz de la ventana cercana. «¿Conoces la Sorbona, verdad?» «Sí». Indiana levantó una ceja. «¿El de París?» «Ese. Hace poco anunciaron un programa de becas que incluye programas de posgrado en tu campo. Además, un profesor muy respetado de su facultad me acompañará en una expedición a Egipto este verano», dijo Ravenwood, juntando las manos sobre el escritorio. «Tus notas fueron malas el segundo año, probablemente debido a tu inesperada relación adoptiva, pero aprendiste lo suficiente como para sacarte buenas notas el año pasado. Ven como mi asistente de investigación y haz un buen trabajo, y creo que podemos influir para que entres en los programas de becas. La mudanza a París puede ser dura, pero será una educación prestigiosa y me dijiste que ya sabes francés». Una sonrisa floreció en el rostro de Indiana y preguntó con entusiasmo: «¿En serio? ¿Sé cuánto tiempo?» «Unos 2 meses, creo», tarareó Ravenwood. «Seguro que volveremos para el próximo curso, sin duda».
Lo siento, no puedo pagarte exactamente, pero cubriríamos cualquier gasto que tengas durante el viaje y tu estancia. La sonrisa de Indiana se desvaneció, sobre todo en ese momento, aunque muy levemente ante la idea de trabajar gratis. Supongo que no sería una buena idea traer a Anna. Llevaré a Marion conmigo, señaló Ravenwood. Sí, pero ya tiene edad suficiente para al menos sentarse en una habitación de hotel y cuidarse sola, dijo Indiana con una mueca. Anna todavía es una niña pequeña, al menos mentalmente. El bigote de Ravenwood se crispó. Y supongo que cuidar de Anna no sería práctico. Supongo que esto será una tarea a tiempo completo, prácticamente todos los días. Ya es un poco exagerado confiarle a una niña pequeña su tiempo libre, dijo Indiana golpeando la superficie del escritorio con los dedos, antes de añadir, sin mencionar que trabajaremos a distancia durante un tiempo, ¿no? De todos modos, querría tener a Marion a la vista en todo momento, Ravenwood negó con la cabeza. Lo siento, señor Jones, no pensé en eso. El corazón de Indiana se desmoronó junto con el del profesor al ver cómo su oportunidad de acceder a una educación superior se veía, una vez más, frustrada por la carga de su hijo. Con una sonrisa triste, dijo, las alegrías de ser padre o madre soltero, ¿no? Así es, murmuró Ravenwood, ajustándose las gafas. Mis disculpas, una vez más, me temo que te hice ilusiones solo para dejarlas caer. Indiana suspiró, se levantó de su asiento y se dirigió a la puerta. Deteniéndose, se giró y preguntó, lo siento también, profesor. Seguiremos en contacto, aunque ya no nos veamos en clase. Por supuesto, Ravenwood miró hacia otro lado, con una mueca triste en el rostro mientras miraba hacia la pista y el campo, lejos de su estudiante premiado. 20 minutos después, de pie junto a la acera junto a una parada de tranvía, Indiana observaba cómo las hojas de un naranja intenso se mecían en la calle desde las copas de los árboles caídos alineados al borde de la carretera. Otros estudiantes se agolpaban a su alrededor, esperando los mismos tranvías, rumbo al centro de la ciudad, a sus familias y a sus vidas. La mirada de Indiana se posó en las agujas y la elegante arquitectura de la Universidad de Chicago. No le gustaban las investigaciones tediosas ni la rutina, pero tenía que admitir que le entristecía saber que sus días en la UOC y en el mundo académico probablemente llegarían a su fin. Una licenciatura en antropología no le servía de mucho, salvo quizás para ayudar a personas más educadas. Por un momento, se preguntó qué habría pasado si hubiera entregado a Anna. Quizás ella seguiría siendo feliz, atendida a diario por cuidadores profesionales. Él también sería feliz, ahorrando dinero para su matrícula y continuando sus estudios, ya sea en Chicago o quizás en el extranjero. Podría ir con Ravenwood a Egipto y experimentar la arqueología de campo por primera vez desde su infancia. Quizás ya habría olvidado todo su fiasco en Panamá y habría seguido adelante con su vida. Marcus no habría tenido que cargar con la responsabilidad de rescatarlo, no habría tenido que sacrificar todo su sueño, tiempo y dinero. Hacía un año, todo le parecía tan claro que era lo correcto quedarse con Anna. Ahora, sin embargo, recordaba las palabras de Marcus advirtiéndole sobre las decisiones precipitadas. Un miedo creciente se agitaba en su estómago, mezclado con arrepentimiento y una sensación de estar atrapado, y se le subía al corazón. Se sentía completamente tonto. Una voz le gritó desde el otro lado de la calle, mientras un hombre de mediana edad con un traje gris y corbata reconocibles corría hacia él por el campus de la UOC. Indy. Gritó Marcus Brody. Indiana suspiró, levantó el brazo y saludó con la mano. El viejo historiador siguió corriendo, cruzando la calle hacia la estación del tranvía, sin aliento. Indiana, ¿dijiste que vendrías a celebrar conmigo tu último día? Jadeó. Los demás estudiantes se apartaron para hacerle sitio en la estación de tranvía mientras se acercaba a Indiana. Maldiciéndose internamente por su olvido, Indiana se rascó la nuca y dijo, «Maldición. Lo siento». Marcus le hizo un gesto a Indiana para que lo siguiera. «Ven, ahora. Tengo una botella de vino para ti. La he estado guardando desde antes de la prohibición para una ocasión especial». El tiempo que Indiana encontraba para beber se había vuelto cada vez más escaso, ya que Anna ocupaba su vida entre clases y trabajo. Aún así, había descubierto que la gente había encontrado muchas maneras de eludir la ley Volstead, desde convertirse en sacerdotes hasta simplemente ir al médico y quejarse de dolor de cabeza. Una o dos veces, había adquirido whisky de la misma manera, para saciar el antojo de vez en cuando. Sin embargo, definitivamente bebía menos que antes, ya que el precio real de adquirir alcohol en cualquier forma se había disparado tanto que, a pesar de todo, simplemente beber agua le parecía atractivo.
Así, fue por eso que cuando Marcus le ofreció una botella de licor completamente gratis, el ánimo de Indiana se levantó un poco. Gracias, Marcus, otra vez. Cruzando la calle juntos, Indiana apartó la mirada de Marcus para ver su tranvía llegando a la estación. Marcus simplemente le dio una palmadita en el hombro. Te llevo a casa. Últimamente mucha gente me lleva a casa, murmuró Indiana. Entonces debes tener buenos amigos. Rió Marcus. ¿Sabes? Quizás no sea una locura que tú también tengas tu propio auto. La nueva legislación está bajando los precios de los autos en todo Estados Unidos. También han prohibido cruzar la calle sin un paso de peatones o un agente de tráfico, señaló Indiana mientras lo conducían hacia el estacionamiento cerrado de la universidad, donde los profesores adinerados guardaban sus coches caros. Al menos evitará que los arrendajos se paren delante de los camiones, resopló Marcus. Además, Indy, los autos son el futuro. Indiana, por supuesto, no era ajeno al mundo del automóvil. Incluso había logrado conducir un coche de carreras una vez en su adolescencia, antes de ir a México y conocer a Edison. Sin embargo, guardó silencio mientras se acercaban al Packard de Marcus, pensando en el siguiente tema al que cambiar. Al entrar en la privacidad de la cabina, Marcus Brody metió la mano en el asiento trasero y sacó una botella de vino, con un lazo rojo alrededor del centro. ¿La compartimos en tu casa, Indy? Te ofrecería cenar, pero necesitas estar en casa para relevar a la niñera, ¿sí? Sí, asintió Indiana. Era la señora Scraw, todavía, pues Marion estaba en la escuela hasta que, supuestamente, su padre la llevó a Egipto. Se preguntó distraídamente cómo la joven iba a completar sus exámenes finales y obtener el crédito del año. Arrancó el motor, Marcus salió del estacionamiento marcha atrás y un guardia de seguridad lo dejó salir a la calle. Entonces, Indy, contento de haber aprobado. Puede que no hayas pasado con honores, por lo del año pasado, pero aún así lo hiciste admirablemente dadas las circunstancias. Indiana frunció el ceño y dijo, sí, bueno, me aseguraré de explicarles muy bien a mis futuros empleadores por qué saqué malas notas en 2020. Pensarán que soy una gran persona, criando a un niño sin madre y todo eso. Marcus guardó silencio un momento, antes de soltar una risita incómoda. Sí, bueno, seguro que todo irá bien, Indy. Las calificaciones de honor no importan tanto, todo depende de la experiencia. Experiencia que no puedo conseguir, replicó Indiana de inmediato. Incluso recibí una oferta de Ravenwood para ir con él a Egipto. Habría sido perfecto, ya que podría entrar en la Sorbona con una matrícula reducida. Pero no puedo. Sería un trabajo de 24 horas, y no puedo conseguirle una niñera a Ana en Egipto, sobre todo no por 12 horas al día, todos los días de la semana. La sonrisa en el rostro de Marcus, creada por su risa, se desvaneció rápidamente. Oh. Eso es bastante problemático, ¿no? Supuso finalmente. De todas formas, no estoy segura de poder pagar los estudios de posgrado. El banco no me va a dar otro préstamo. Podría hipotecarme, pero con todas las deudas que ya tengo, no es buena idea, dijo Indiana. Quizás debería renunciar al doctorado. ¿Cuánto tiempo estarás fuera, Indy? Preguntó Marcus en voz baja y vacilante. 2 meses por lo menos. Oh. Bueno, Marcus tartamudeó por un momento. Bueno, podría cuidar de Ana durante ese tiempo. Por alguna razón, a Indiana no se le había ocurrido esa idea, ni por un instante. Miró al conductor y preguntó, ¿no tienes trabajo también? Quizás tenga que viajar a Washington a principios de diciembre para hablar con alguien del Museo Nacional, pero podría llevarla conmigo, dijo Marcus encogiéndose de hombros. Además, sería una oportunidad de lograr algo que me perdí. Nunca tuve un hijo con Elizabeth, dijo con una risita, esta vez más genuina. Podría disfrutar de las alegrías de la paternidad, sin que sea una carga para toda la vida. Indiana puso los ojos en blanco ante eso, pero mantuvo su sonrisa. Eres un hombre recto, Marcus, hizo una pausa. ¿Qué pasa con el Museo Nacional? Quizás recupere mi trabajo con ellos, entonó Marcus, ladeando ligeramente la cabeza. Como saben, mi nombramiento en la Universidad de Chicago fue temporal. Planeaba regresar a Londres en cuanto terminara mi mandato, pero si Washington me hace una oferta lo suficientemente buena, podría quedarme en Estados Unidos. Indiana asintió, sin hacer comentarios concretos sobre la situación, y continuó. Si me aceptan en la Sorbona, necesitaría comprar un lugar para vivir en París. ¿Te parecería bien que venda la propiedad y me mude? Más que bien, Indiana, respondió rápidamente Marcus sacudiendo la cabeza. ¿Sabes francés, no?
Je parle français, dijo Indiana sin dudarlo, je la utilisé plusieurs fois colgante la grande guerre. Tu padre dijo que tenías una gran habilidad para aprender idiomas cuando eras pequeño, rió Marcus. Dime, ¿también sabes árabe? Lo sabía desde que estuve en Egipto por primera vez, asintió Indiana. Aunque puede que esté un poco oxidado. No estoy seguro de que Ravenwood hable árabe, comentó. Eso podría serle de gran ayuda. Su dominio del idioma lo hará muy atractivo a los ojos del profesorado. ¿Crees? No estoy muy al tanto de las lenguas antiguas y extintas, ja. Yo también sé algunas lenguas antiguas, pero sería inútil intentar negociar con un lugareño para pedir indicaciones o preguntar a los nativos sobre sus tradiciones, rió Marcus Brody. Repasa tu francés y demuestra tus habilidades delante de los arqueólogos. Gánate esa beca y me aseguraré de que Ana esté sana y salva cuando regreses. Las siguientes semanas estuvieron llenas de medidas drásticas contra los trabajos finales de Indiana. Había planeado una fiesta de graduación con algunos amigos que conoció en la universidad, en su mayoría compañeros de estudio, pero se preparó para cancelarla y enviar su título por correo a Marcus para su custodia. Debido a la fecha de la partida de Ravenwood, tuvo que entregar su ensayo antes de la fecha límite, lo que le quitó los pocos días adicionales que habría tenido de otra manera. Con todas sus tareas finales entregadas en condiciones aceptables, Indiana empacó su látigo, sombrero, camisas y chaqueta y se dirigió a la estación de tren el día 17. Deseaba ver a Richard antes de unirse a Ravenwood en el barco que los llevaría a África, y el viaje en tren a Nueva York le tomaría un día entero. Desafortunadamente, su viejo amigo estaría decepcionado por no poder ver a Ana, ya que Indiana se la entregó a Marcus en la plataforma. Indiana rebuscó en su billetera mientras Marcus se llevaba a Ana, quien tardó un minuto entero en llorar. Sacó unos billetes y dijo, toma. Lleva esto a un sastre mientras no estoy y cómprale ropa nueva a Ana. La que tiene le está quedando pequeña. Marcus levantó una mano y apartó los billetes. Quédatelo y disfruta de una buena comida en Nueva York con tu amigo Indy. Indiana, habiendo superado la humillación de la constante generosidad del hombre mayor, simplemente se encogió de hombros. No dejes que queme la casa, Marcus. Un silbato resonó por toda la estación mientras las filas de pasajeros se dirigían a las entradas de los vagones. Iba a ser un viaje abarrotado, e Indy iba en clase turista. Poco después, se oyó el grito de un revisor, anunciando la última llamada para abordar. Indiana se quitó el sombrero antes de unirse a la fila para subir al tren, cuyas puertas se cerraron poco después al tiempo que el motor arrancaba. Marcus la hizo rebotar varias veces para consolarla, quien una vez más intentaba escapar de su agarre para volar hacia su padre. Su rostro finalmente reapareció en una de las ventanas y saludó con la mano, mientras Ana redirigía sus esfuerzos para volar directamente hacia él. Girándose para regresar a la salida, Marcus dijo en lo que esperaba fuera un tono tranquilizador. No te preocupes, papá, volverá. Ahora puedes pasar tiempo con tu, tío. Ella continuó llorando, extendiendo una pezuña delantera sin ayuda de sus manos hacia el tren que se alejaba de la estación. Tras un viaje de un día entero en tren y una noche en un hotel, durante el cual se despertaba constantemente en mitad de la noche por lo silenciosa y sin Ana que estaba su habitación, Indiana Jones se encontró de nuevo en el puerto de Nueva York. Como un punto en la distancia, podía ver la Isla de la Libertad y la estatua de cobre patinada que la coronaba. Vapores de carga, barcos de pasajeros, transatlánticos y barcos costeros entraban y salían de uno de los puertos más concurridos de la costa este. El día anterior, cuando Indiana subió al tren y vio a Marcus bajar a Ana del andén, se dio cuenta de algo. Esta sería la primera vez en casi 2 años que podría volver a comportarse como un universitario normal, vivir la vida a su propio ritmo y no preocuparse por tener que cuidar de un grupo de problemas indefensos las 24 horas del día. Tras tomar un periódico de un repartidor y lanzar una moneda a cambio, Indiana abrió los titulares de la mañana mientras caminaba hacia su destino. Había titulares sobre regulaciones navales internacionales en discusión, Japón presionando para barcos tan grandes como los de Estados Unidos, grupos de presión política hablando de prohibir los submarinos y el gas venenoso. Hojeó rápidamente las páginas para ignorar las inquietantes opiniones y conversaciones políticas. Sin embargo, cuanto más hojeaba, más anuncios de trajes masculinos, pañuelos y aún más política. Las feministas acuden el bote salvavidas familiar, por el control policial de las drogas, hay que bajar el sueldo del ferrocarril. Los rojos siguen siendo una amenaza y es moral el control de la natalidad. Indiana dobló el periódico bajo el brazo, meneando la cabeza en silencio mientras se dirigía a cierto muelle.
Miró su reloj y se dio cuenta de que llegaba solo unos minutos tarde a su cita, así que se detuvo a buscar a su contacto. En cuanto prestó atención, descubrió que la imponente figura de Richard destacaba entre la multitud. El hombre se apoyaba en una farola, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en los peatones que pasaban. Indiana, corriendo alegremente, se tocó el sombrero. «Oye, Rich», gritó mientras se abría paso entre la multitud. Los ojos del otro hombre se iluminaron al instante y extendió su mano. «Es bueno verte de nuevo, Skimpy». «Sí, buenos días», Indiana estrechó la mano del otro hombre. «Lo siento, no pude traer a Ana. Estoy aquí por negocios, la dejé con una amiga en Chicago», aclaró de inmediato, aún con el miedo de ser exprimido por el hombre más grande. «Maldita sea», dijo Rich después de una pausa prolongada, «¿qué pasa?» «Voy a Egipto con mi profesor. Si impresiono, podría conseguir una matrícula para ir a Francia», explicó Indiana, metiéndose las manos en los bolsillos, antes de inclinarse y señalar con la cabeza hacia la calle, indicando con un gesto. «¿Tienes hambre?» «Tengo dinero para comer». Rich arqueó las cejas. «Debes haber conseguido un buen trabajo con toda esa experiencia paleando carbón», se rió entre dientes, siguiendo a Indiana por la calle mientras se dirigían en dirección opuesta al agua. Sin ganas de explicar toda su situación y perjudicar su imagen frente a su amigo, Indiana simplemente se encogió de hombros y mintió. «Tuve suerte y conseguí trabajo en un restaurante de clase alta». «Lucky tiene razón», asintió Rich sin cuestionarlo. «Cuéntame todo lo que te ha pasado en el último año». «Regresé a mi apartamento después de verte por última vez. Mi amigo, conservador de museos, me ayudó a contactar con un zoólogo alemán. Estudió a Ana a fondo y arrojó luz sobre un montón de cosas. Al final aceptó guardar silencio cuando le dije que quería quedármela y darle una oportunidad de tener una vida normal», resumió Indiana mientras se acercaban a la ventana de un café de aspecto agradable y medio lleno. Justo cuando Indiana iba a entrar, la mano de Rich lo agarró del hombro y lo jaló hacia atrás. Indiana inicialmente mostró confusión, hasta que el dedo de Rich señaló un letrero en la otra ventana. «No perros de color». Con un suspiro, Indiana volvió a meter las manos en los bolsillos, y continuó caminando por la calle junto a su amigo. «Me pregunto si hacen este tipo de cosas en Francia», reflexionó. «Mejor aquí que en el sur», rió Rich entre dientes. «Ese asador donde comimos estaba pidiendo un caso de incendio provocado al Ku Klux Klan. Puede que sea duro, pero al menos no hay segregación en la sala de calderas», hizo una pausa. «Pero no quiero hablar de eso. Cuéntame más sobre Ana». «Bueno, ella puede hablar», dijo Indiana, feliz de cambiar de tema mientras cruzaban una calle, «creo que ya lo mencioné». ¿Ella también puede volar?» «¿En serio?», preguntó Rich, genuinamente sorprendido. Esas alas eran diminutas. Sí, el zoólogo también está bastante desconcertado. «Puedo decir lo mismo. Me cuesta no perderla de vista, teniendo en cuenta que tengo que cerrar todas las ventanas para que no se escape durante el día», sonrió Indiana, y la miró para establecer contacto visual mientras añadía. «Pero a veces la dejo salir. Le até una cuerda, así que es como una cometa, volando por mi patio». «¿Ahora tienes un patio trasero?» «Sí. Me mudé a un piso mejor. Simplemente no había suficiente espacio para que ella creciera ahí dentro», dijo Indiana encogiéndose de hombros. Apareció otra cafetería, y tras un rápido vistazo a las ventanas, no había rastro alguno. Entraron con el peculiar sonido de una campana y se sentaron poco después. Unos minutos después, les sirvieron sándwiches, limonada y una guarnición de papas fritas. El dinero de Marcus pagaría la cuenta, y la amabilidad de la camarera, a pesar de la clientela mayoritariamente blanca del café, hizo que Indiana considerara añadir más propina de su propio bolsillo. «¿La Sorbona?», preguntó Richard. «¿Cómo será?». «Bueno, es una universidad bastante buena», dijo Indiana, dándole un mordisco a su sándwich. «El mayor obstáculo para un estadounidense sería aprender francés, pero ya lo sé. Después, intentaría hacer un doctorado, quizá en la Sorbona, quizá en Chicago, quizá en Londres, no sé». «¿Dr. Jones?», preguntó Rich. «Dr. Jones», asintió Indiana pasivamente. «Quiero decir que, si quiere seguridad financiera sin ser un gran empresario, nada se compara con un profesor titular que gane entre $3 y $4,000 al año en una universidad de la Ivy League». Rich, con la patata frita hasta la mitad de la boca, levantó ambas cejas. «Maldita sea. Eso es mucho dinero. Si recibiera una beca y enseñara en una buena escuela, ese sería el sueldo que me tocaría», dijo Indiana, con una leve sonrisa en el rostro.
Aunque, incluso con un cálculo más pesimista, probablemente ganaría cerca de la mitad, también con la beca. «Me das celos», admitió Rich, reclinándose en su asiento y sacándose la sal de los dedos. «Yo creo que debería cambiar de trabajo». «¿Por qué?», preguntó Indiana. «Se rumorea que el Safe Travels va a empezar a traficar alcohol», dijo Rich con el ceño fruncido. «No es que el negocio de antes vaya mal ahora. Sigue ganando tanto dinero como antes. Pero ahora el alcohol es caro, y apuesto a que le dará más dinero al capitán. Muchos barcos empiezan a pensar igual, sobre todo los que pueden mezclar ron con su carga habitual». Indiana miró con recelo a todos los clientes del café. Por suerte, nadie parecía oír la charla informal de Rich sobre infringir la ley. Indy se inclinó y preguntó en voz baja: «¿Tienes miedo de que te envíen de vuelta a prisión?». «Más o menos», Rich se encogió de hombros antes de negar con la cabeza. «De todas formas, no me disgusta por eso», hizo una mueca mientras pensaba cuidadosamente sus siguientes palabras. «Siempre he estado seco desde que cambié mi vida. Nunca apoyé la ley seca, porque creía que solo tendríamos la misma cantidad de alcohol y más delincuencia. Eso no significa que yo también sea un criminal. Una América seca sería una América buena. Me alegraría alejarme de la política estadounidense por un tiempo», dijo Indiana encogiéndose de hombros. «Después de la guerra, no pensé que me resultaría atractiva la perspectiva de volver a Francia, pero con la delincuencia que hay en Chicago, ¿crees que el crimen está empeorando?». «Siempre lo es, pero últimamente está creciendo más rápido. He empezado a pensar en ahorrar para comprarme un arma para llevar conmigo». Indiana se pasó el pulgar por la mejilla. «Pensé que ya había visto suficientes armas para toda la vida en la guerra», hizo una pausa. «¿Qué harías si tuvieras que escaparte de los viajes seguros?». «Ni idea. Es la única razón por la que estoy pensando en no hacerlo», dijo Rich, negando con la cabeza. «Tengo el placer de no ser pobre. Preferiría que eso no cambiara, pero es difícil para alguien como yo encontrar un trabajo decente hoy en día». «Yo diría que mantengas la cabeza gacha», sugirió Indiana, juntando las manos frente a él y su plato vacío. «Hay cierta moral que no vale la pena morir de hambre al costado del camino. ¿De qué sirve tener buena ropa y buena comida si no tienes nada por lo que vivir, Skimpy?», preguntó Rich, ladeando la cabeza. Indiana reprimió la idea de poner los ojos en blanco. «Prefiero ser un ladrón cómodo que un mendigo engreído». «Un ladrón acomodado habría vendido a Ana», replicó Rich casi de inmediato. «Y por lo que dijiste en tu carta, casi eras un mendigo engreído». Los labios de Indiana se crisparon. «El jurado aún no decide si esa fue la decisión correcta». «Lo fue», dijo Rich, en un tono sorprendentemente tranquilizador. «Nunca te niegues a cambiar esa mentalidad. Lo que hiciste fue lo correcto, y un día mirarás atrás y sabrás que yo tenía razón». «Estaré mucho más seguro cuando tenga un sueldo estable y no tenga acreedores», dijo Indiana, metiendo la mano en el bolsillo mientras la camarera volvía con la cuenta. Sacando el dinero de Marcus y una generosa propina, pagó las deudas de ambos y le devolvió la sonrisa a la camarera. Pronto, caminaban de vuelta por el bulevar del puerto de Nueva York, charlando distendidamente y viendo pasar los barcos de vapor. Al poco rato, regresaron al muelle donde se encontraba el Safe Travels, con el agua chapoteando en su casco. Richard volvió a extender la mano en señal de despedida. «La próxima vez que nos veamos, quiero ver a Ana y hablar con ella», exigió mientras Indiana tomaba su mano. «Lo haré lo mejor que pueda», asintió Indiana. «Será mejor que lo intentes mejor», Rich retiró su mano. «Cuídate. Tráeme una momia o algo de Egipto». Indiana Jones rió mientras saludaba con la mano y se alejaba del muelle. Los arqueólogos ya no traían momias de las pirámides, al menos ya no, y definitivamente no seguían mapas para encontrar tesoros enterrados. Nota del autor. Una continuación de la filosofía de canonicidad que usé al delinear la trama de esta historia. A los lectores ocasionales de Indiana Jones probablemente les importe un comino todo esto, pero este es solo un mensaje para mis compañeros fanáticos y amantes de la historia. Gran parte de la tradición, especialmente en este periodo, se define por los cómics y los libros. Incluso en estas obras, hay información contradictoria y tramas que tienen muy poco sentido al aplicarlas a la cronología general. Si bien pretendo aprovechar al máximo cualquier canon extendido que contribuya a la disfrutabilidad de esta historia, pretendo ignorar la tradición extensa y profunda que podría causar interrupciones y otros problemas. De hecho, casi toda la tradición de los libros y los cómics se pasará por alto por completo. La presencia de Ana en la trama ya interfiere con la cronología canónica, por supuesto.
Lamento que alguno de sus eventos o aventuras favoritos se pase por alto o se ignore por completo. Publicaré rápidamente una lista con spoilers de cosas que se cubrirán directamente en la historia, como se ve desde la perspectiva de los protagonistas y mayormente influenciadas por la presencia de Anna, Indiana Jones y el Templo de la Perdición en busca del Arca Perdida, Indiana Jones y la Última Cruzada Indiana Jones y el destino de la Atlántida Indiana Jones y el Gran Círculo. Aquí hay otra lista de títulos importantes que no recibirán el mismo tratamiento, ¿y por qué? Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal. Demasiado tarde en la línea temporal. Indiana Jones y el Dial del Destino. Demasiado tarde en la línea temporal. Además, lo odio. Indiana Jones y la tumba del emperador. Demasiado pronto en la línea temporal para que valga la pena contarlo. La mayoría de los videojuegos, aparte de los ya mencionados, existen demasiado tarde en la línea temporal o son abandonware que no puedo jugar.